están en la horno, acá, después estas 4 unidades bien parcial. ¿Pudieron ver algo? ¿Necesitan algo? Necesitamos otro cuatrimestre. Bueno, pero fueron agitados el primer día, ¿se acuerdan? Y la vida vuela, los días vuelan. Muchos feriados en medio, fin de semana, del 24 de marzo, de la banda, de no sé qué, de no sé cuánto. Bueno, vamos a tratar de hacer fácil esto, porque si están estudiando por el código no van a tener un montón de cosas que están en los libros. Estas son 4 bolillas, si no me equivoco, 3 o 4. Con lo cual, el contenido es importante, sí va a estar en el parcial de todos los temas, y es algo que suelen no entender. Entonces yo lo que les pido es, por favor, pregunten, porque es la única unidad que tiene 5 clases, y les cuesta un montón. ¿Qué creen ustedes que es el régimen patrimonial del matrimonio? Yo les pregunto, ¿qué es el régimen patrimonial del matrimonio? Busca, digamos, regular lo que son los bienes cuando uno ingresa al instituto del matrimonio. Bueno, busca regular un conjunto de reglas que regulan las cuestiones patrimoniales de los cónyuges, ¿no? Están ahí, está bien, ¿no? Por eso, lo primero que hay que pensar es entender de qué se trata, porque si no entienden qué es régimen, después todo es más difícil. Pero vamos a ver eso. El conjunto de reglas que regulan las relaciones patrimoniales de los cónyuges y que Zanoni ya decía hace 2 millones de años, un enorme profesor, estas relaciones, y lo vamos a ver a este doble tipo de relaciones, las vamos a ver a lo largo de todas las unidades. 2 tipos de relaciones. Las relaciones que se dan en el plano interno, o sea, entre los cónyuges, y las relaciones que se dan en el plano externo, o sea, de los cónyuges respecto del tercero, porque son 2 planos de regulación diferenciados. Hay cuestiones que ocurren en el plano interno que no se reflejan respecto a los terceros. ¿Me siguen? Sí. Entonces a eso lo vamos a ver a lo largo de todo el régimen. Digo régimen como sinónimo de conjunto de normas que en este código están regulados absolutamente todos los momentos del régimen patrimonial. Ustedes no saben todavía qué regímenes patrimoniales tenemos 2, régimen de comunidad de ganancias y régimen de separación de bienes, pero en el régimen de comunidad de ganancias, por ejemplo, se regula el nacimiento, la vida, la extinción, la indivisión, el periodo de esa indivisión hasta que logro liquidar, la liquidación. Nosotros decimos, están todas las etapas de la comunidad reguladas. Las etapas de la separación no, porque es un régimen muy pequeño, ya vamos a ver. Pero lo primero que tienen que tener en cuenta es eso. Cuando hablamos de régimen patrimonial, ¿a qué nos estamos refiriendo? Si no, no sabemos qué es lo que estamos estudiando. Cuando tenemos matrimonio, sabemos que tenemos matrimonio. Cuando tenemos filiación, sabemos que tenemos filiación. Pero cuando tienen régimen patrimonial, me parece que no tienen ni idea, y yo soy la que les da la clase. Imagínense la frustración mía. No tienen ni idea de qué les estoy hablando. Entonces, primero eso, ¿no? Tener en cuenta eso. ¿Qué es? Por supuesto que todos nuestros puntos de partida van a ser exactamente los mismos. Acá estamos en el ámbito del derecho patrimonial, pero vamos a ver reflejadas absolutamente vamos a ver reflejados todos los derechos y todos los principios que tenemos ahora en la Constitución y cómo estos se emanan su fuerza rectora respecto de todas las instituciones. Porque uno tiende a pensar que la constitucionalización del derecho es fácil verla, el derecho privado es fácil verla en los derechos personales, ¿no? Como que no cuesta verla en derecho personal. Pero cuando uno ha hecho que no, patrimonial son todos mayores, capaces, ¿cómo puede haber desigualdad? ¿Cómo puede haber violación del principio de solidaridad? Entonces, punto de partida para absolutamente todas las bolillas. No es la circunstancia de que se trate de la esfera patrimonial, no significa que nosotros no tengamos que verificar la satisfacción de los 3 principios sobre los que se estructura todo el régimen del Código Civil. La igualdad real, la libertad como sinónimo de autonomía y la solidaridad. Aún en patrimonial vamos a ver normas de solidaridad. Ustedes van a decir,
¿qué normas puede haber? En el matrimonio, para casarse una persona tiene que ser mayor de edad, tiene que tener edad nubil. Si no la tiene, el matrimonio es nulo. ¿De qué nulidad? Relativa, porque se puede confirmar. Bueno, vayan ustedes en su casa pensando en esto. En materia patrimonial, el código tiene, no hace una innovación enorme como se hace en otros institutos de la filiación, por ejemplo. Acá hay algo nuevo, algunas cosas que no son tan nuevas y mucho viejo, pero sustancialmente mejorado. Acá hubo una labor absolutamente increíble de parte de la jurisprudencia y de la doctrina. O sea, los codificadores tomaron, si alguien lo invita gentilmente a retirarse el platito, le voy a agradecer, porque los seres no sintientes todavía en mi aula no tienen espacio, capaz que no sé, otro año. Gracias. Acá no se reguló nada pensando en España, como se regularon las compensaciones económicas, o pensando en el código chileno, o en el código brasileño, como se regula filiación y socioafectividad. Acá tenemos normas del derecho argentino cuyos vacíos fueron interpretados por la jurisprudencia y esto fue tomado por los codificadores y regulado. Entonces, lo primero que tenemos que pensar es que en el sistema anterior respondía a un sistema social que era el imperante, ¿no? Cuando leíamos los textos de ella, que me parece que hablábamos de esa familia matrimonial, sacralizada, ¿no? ¿Se acuerdan de todas las características? Donde había relaciones jerárquicas, donde el único que administraba los bienes era el varón, la mujer era una incapaz de hecho, o sea, todo eso se replicaba obviamente en la esfera patrimonial. Ustedes deben haber visto cuando vieron efectos personales, ¿con quién vieron efectos personales? El matrimonio. No sé el nombre. Claro, ¿Trabogué? Paerman. Y ella les habrá explicado cómo era al principio el uso del apellido marital, cómo era el deber de fidelidad, ¿no? Bueno, toda esta evolución. No vamos a hablar acá de las leyes anteriores y cómo se iban modificando. Ustedes lo tienen en todos los libros, pero ustedes piensen que Vélez regula en 1863 para una sociedad en la que la mujer no estaba insertada en la economía. La mujer era una incapaz de hecho, los bienes los administraba el padre, después cuando se casaba los administraba el marido, si enviudaba el hijo mayor, etcétera, etcétera, etcétera. En la 17.7 antes, con la ley 11.354, en el gobierno de Perón se establecen los derechos civiles de las mujeres, y en el voto y demás, y luego con la 17.711 en 1968 se establece la igualdad formal, siempre formal, porque en 1968 era absolutamente formal, y hoy sí es un poquito formal. La igualdad formal en el sentido de que ambos cónyuges podían titularizar bienes, podían administrarlos, podían disponerlos y hacer con ellos lo que quisieran. Eso viene recién en 1968, o sea, no hace tantos años. Primero, yo les pido que alguien que esté adelante o cerquita, que abra el código en el artículo 430, creo que es el primer artículo, 430, matrimonio 431, 446. ¿Qué dice? ¿Cómo se llama el título? Dice, régimen patrimonial del matrimonio, capítulo 1, disposiciones generales, sección primera, convenciones matrimoniales. Fíjense para estudiar que este código metodológicamente es fabuloso, ayuda muchísimo a estudiar disposiciones generales del régimen. Y va a hablar de las convenciones matrimoniales. Sí. Bueno, ¿qué son las convenciones matrimoniales? Las convenciones matrimoniales son la capitulación del derecho español, los famosos contratos prematrimoniales que ustedes habrán escuchado hablar y ven en la tele y que tanta confusión generan, ¿no? En nuestro país, Código Vélez sí previó las convenciones matrimoniales. Lo que pasa es que las limitaba en su objeto y el código nuevo, el Código Civil Comercial, amplía un poco su objeto, pero con la misma característica de taxatividad y rigurosidad del Código de Vélez. O sea, cualquier acuerdo que los cónyuges celebren previo a la celebración del matrimonio que tenga por objeto otra cuestión que no sea esta, le damos viviendo una por una, es nula. Fíjense cuáles son los objetos posibles de ser convenidos.
declarar cuáles son los bienes y qué valor tienen que cada uno lleva al matrimonio, hacer lo mismo con las deudas. Entonces acá podemos decir que establecer un inventario de activo y pasivo. Ustedes miran, ¿para qué? Un inventario de los bienes que llevo. Porque los bienes durante la comunidad, si estamos en un régimen de separación no hay ningún problema porque no hay ninguna confusión de bienes. Pero en un régimen de comunidad, nosotros vamos a administrar todas nuestras adquisiciones anteriores y posteriores. Y seguramente que si tenemos instrumentos de adquisición, podremos saber si son anteriores o posteriores a la comunidad. Pero habrá muchos bienes valiosos que no tendrán esa instrumentación. Por ejemplo, un cuadro de Varela Lezana, que es algo que se cotiza muy fuerte en nuestra provincia hoy. Entonces, ¿qué dirá? La fecha de la firma, pero ¿de quién es? Mi marido cuando podrá decir que era ganancial. Entonces corresponde que nos lo dividamos, o que su valor, yo diré que no, que eso era propio, que me lo regaló mi madre. Entonces, para evitar todas esas cuestiones que nosotros vamos a un inventario de activos, no vamos a poner en el activo, llevo mi auto, llevo la casa, porque todo eso tiene fecha cierta en los instrumentos de adquisición. ¿Se entiende? Yo acá voy a estar preconstituyendo prueba para cuando yo liquide la comunidad de ganancia. Para eso se prevé esto. Y con el mismo sentido de la deuda, no, bendito, pará, esta deuda es personal tuya. Yo no tengo por qué cargar con esta deuda, lo vamos a dejar escrito en la convención matrimonial. Porque no está muy claro, una serie de transferencias y cesiones. Entonces, para no discutir esto, porque si no, ustedes piensen cuál sería la utilidad de tener estos objetos. Las donaciones, esto estaba en el Código de Belén, las donaciones que se hagan los cónyuges con motivo de la celebración del matrimonio, esto también estaba en Vélez, y la gran reforma, la gran incorporación que hace el Código es la contenida del 4.6 inciso D, que es la opción que hagan por alguno de los regímenes patrimoniales previstos por este Código. Hoy nosotros podemos convenir ingresar al matrimonio con un régimen de separación de bienes. Para así decidirlo lo tengo que hacer en una convención. Ya vamos a ver cuál es la forma, una forma solemnificante en la escritura pública. Hay un sector minoritario de la doctrina, Marisa Herrera lo dice, por eso lo del libro, pero es absolutamente minoritario. En ningún lugar del país se hace por otra forma que no sea escritura, salvo en Mendoza y en algún otro registro civil que ya tienen problemas con esa cuestión. Yo tendré que ponerlo en una escritura pública a eso y tendré que ir al registro civil cuando me case y entregarle con todos los documentos que me pide el oficial de registro civil, entregaré la escritura. Ahora vamos a ver, qué barbaridad, es caro, ¿por qué a la gente la obligan a pagar un escribano? No, eso ahora lo vemos. Como está previsto por escritura pública, no está prevista de otra forma. Es cuestionable que no exista una posibilidad de que eso se haga de forma gratuita a través de un colegio de escribanos que preste un servicio, sí, pero como está previsto es una forma de evitar. Estos son los 4 objetos. Yo no puedo convenir con mi marido. ¿Ustedes ya vieron uniones convivenciales? No. Tiene razón, está en el segundo parcial. Ustedes van a ver que a diferencia de las uniones convivenciales, el régimen patrimonial no es un régimen de orden público. Es un régimen del que yo no me puedo mover. ¿Que ha ingresado la autonomía de la voluntad? Ha ingresado. ¿A través de qué? De esta figura. De que yo puedo tener un régimen de separación. Por ahí nomás me pone el freno, el código. Si usted quiere libertad absoluta para pactar, pásese a la unión convivencial, que usted ahí va a poder hacer pactos de convivencia que pueden tener contenido personal o patrimonial. Entonces usted ahí sí puede acordar, dividir así, hacer esto, que los frutos de mis bienes o no. Bueno, por supuesto que hay todo un marco de violación de derechos humanos indispensables. Yo no puedo acordar que todo lo que produzca los bienes de mi marido van a ser para mí, que él no va a tener absolutamente nada, o sea, hay un mínimo de orden público que impera, aún cuando existe libertad para convenir. Eso acá no lo tenemos. Acá no tenemos esa posibilidad. Yo no puedo decir nada por afuera de lo que el régimen me manda, que ustedes van a ver ahora qué es lo que dice el régimen. Convenciones y menores de edad, hay un régimen especial.
recordemos qué pasa con la cuestión de la dispensa o el curso de disenso. ¿Se acuerdan de eso? El matrimonio de menores de 18 y el matrimonio de menores de 16. Bueno, véanlo. Hay una restricción para los matrimonios celebrados por menor de edad respecto del tipo de acciones que pueden hacer, en este caso el contrato de donaciones, dentro de las convenciones. Es un artículo facilísimo, lo leen ustedes, prestenle atención. Después tenemos dos normas una sola norma, que la traigo del régimen del derecho internacional privado, porque es importante que nosotros la manejemos acá, no es nuestro métier, pero sí quiero que sepan que el artículo 26-25, última parte, autoriza la realización de convenciones cuando el matrimonio está celebrado en otro lado, tiene algún componente del derecho internacional. Pueden celebrar, si residen en Argentina, la convención de regirse por el régimen argentino de separación de bienes. La posibilidad de optar, de esto de que venimos hablando en el 446, nos saca de un sistema que era único, por tanto forzoso, y era establecido por la ley. Hasta el año 2015 los matrimonios en Argentina sí o sí se regían por el régimen de comunidad de ganancias. A partir de ese momento se materializa o se aparece la posibilidad, se regula la posibilidad de optar por otro régimen que no sea de comunidad. Ustedes al inicio de la bolilla tienen regímenes en el derecho comparado. Ustedes van a ver que en todos los libros les van a explicar que hay como tres grandes grupos si los tuviéramos que clasificar. Los regímenes de comunidad, los regímenes de separación y los regímenes de participación. Todo esto está en los libros, no está en el código comentado de COPUS, porque comenta nada más, pero las comunidades son regímenes, comunidad de ganancias, comunidad más amplia, comunidad más chica, son regímenes que hacen nacer el derecho en expectativa a participar de los bienes que produjo el otro durante la unión. ¿Me siguen? Los regímenes de separación, al contrario, no generan ninguna expectativa, el matrimonio no genera ninguna alteración de los patrimonios, de la gestión de los patrimonios. Sí hay, por supuesto, un régimen mínimo, obligatorio, que está fundado en la solidaridad familiar, pero no hay ninguna expectativa de nada. Entramos al matrimonio separado y nos vamos separados, en la comunidad no. Y en los regímenes de participación, es una suerte de régimen de separación con derecho a obtener en determinadas circunstancias algunas cosas del otro. Esa sería como la clasificación madres en la primera parte. Nosotros teníamos hasta el año 2015 el régimen de comunidad restringido a las ganancias como único régimen. A partir de agosto del 2015, los matrimonios celebrados con posterioridad o incluso los que ya tenían más de un año de vigencia pueden optar y modificar el régimen, y esa sería la única posibilidad que nosotros tendríamos una convención matrimonial estricto sensu, porque sería el único caso que un matrimonio celebraría una convención. Las otras, en rigor, son convenciones prematrimoniales, se celebran antes. Pero el codificador, para no confundir, no sé por qué razón, optó por llamarlas a todas convenciones matrimoniales. Pero si les preguntan, ¿los cónyuges pueden celebrar convenciones? ¿Ustedes qué dirían? ¿Los cónyuges pueden celebrar convenciones una vez casados? Sí. ¿Qué objetos pueden tener? ¿Son de objetos múltiples? No, les acabo de decir que el único objeto que puede tener la convención celebrada luego del matrimonio es cambiar. La convención prematrimonial es la que tiene el objeto amplio. A todas las llamamos convenciones matrimoniales, pero unas se celebran antes del matrimonio y otras después. ¿Sí? Ahora, ¿por qué dije yo las personas que se casaron a partir de agosto de 2015 o que ya estuvieran casadas y tuvieran un año? Porque el código establece la posibilidad de que yo cambie de régimen, pero tengo que tener por lo menos un año de vigencia de ese régimen. ¿Me siguen hasta acá? O sea, yo me casé en el año 95, porque
régimen de comunidad. Le pregunto qué régimen quería, porque no había ninguno. Entonces yo bien pude, el 1 de agosto, ir a la escribanía a suscribir una convención matrimonial con mi marido, acordando pasarnos al régimen de separación. Ahora, mi hermana, que se casó en marzo del 2015, ella directamente antes de casarse podía optar a dónde entraba. ¿Me siguen? Esa es la diferencia. Porque ahí se me hace un bollo. Por eso hago un hincapié en cosas que parecen obvias, pero es donde normalmente tienen problemas. No se puede ampliar el objeto. Los cónyuges no tienen libertad absoluta. La autonomía está restringida. Acá, a esto, la posibilidad de moverme ahí. No me puedo mover mucho más. Ya vamos a ver que la autonomía luego aparece en el momento de la indivisión postcomunitaria, invitándolos a los cónyuges a realizar una serie de convenios, pero en este momento es limitadísima la autonomía. Este cuadrito es lo que condensa lo que venimos diciendo. La forma siempre la forma va a ser la escritura pública. Aquí lo puede leer el artículo 448. Artículo 448, forma. Las convenciones matrimoniales deben ser hechas por escritura pública antes de la celebración del matrimonio y solo producen efectos a partir de esa celebración y en tanto el matrimonio no sea anulado. Pueden ser modificadas antes del matrimonio mediante un acto otorgado también por escritura pública, para que la opción del artículo 446, inciso D, produzca efectos respecto de tercero, debe anotarse marginalmente en el acta del matrimonio. Deben ser de escritura pública. Que es una carga económica que podría limitar el ejercicio de un derecho como es la libertad, sí, pero no tenés que modificar el código. No lo podemos hacer en el código de todo lo que nos parece que está mal. ¿Sí? Siempre, el 449 dice lo mismo. ¿Querés leerlo 449? Sí, tan amable. Sí. Artículo 449, modificación de régimen. Después de la celebración del matrimonio, el régimen patrimonial puede modificarse por convención de los cónyuges. Esta convención puede ser otorgada después de 1 año de aplicación del régimen patrimonial, convencional o legal, mediante escritura pública, para que el cambio de régimen produzca efectos respecto de terceros, debe anotarse marginalmente en el acta de matrimonio. A ver, forma indiscutiblemente por escritura pública. Tiempo y antes del matrimonio o luego de 1 año de la vigencia. Ahí dice régimen legal o convencional. ¿Por qué dice régimen legal o convencional? Porque hay un artículo, yo nunca sé el número, que dice que si yo no ejerzo la opción al momento de celebrar el matrimonio, el régimen legal supletorio es el de comunidad de ganancia. Ese es el régimen legal. Y el convencional sería el único convencional que tenemos, que es la separación de bienes. ¿Sí? Hay una crítica de que por qué no se admitieron otros regímenes, además, bueno, porque lo que se dijo es hace 150 años que estamos sin ningún régimen. Probamos con uno, con el que pareciera que más respetaría la autonomía. Veamos, capaz que después sea necesario en la reforma posterior pensar en algún tipo de régimen de participación o mejorar, o sea, la apertura es a una ventanita y a eso es al que le llamamos régimen convencional, porque acudo a él a través de una convención. La ley no me lleva ahí, ¿sí? Y el régimen legal o supletorio va a ser el que antes era el forzoso. Bueno, esto es para sintetizar lo que venimos diciendo. La disponibilidad obviamente que siempre va a ser a través de la inscripción en algún registro. Nosotros tenemos el sistema de publicidad registrada. Entonces no hay manera que los terceros se enteren que yo estoy bajo tal o cual régimen si no van a consultar mi partida de matrimonio. Escritura pública no requiere homologación. Ahora, ¿qué es lo que puede pasar? Yo puedo pasar del régimen de separación de bienes a comunidad y no va a haber ningún problema, porque nunca hubo nada común. Yo voy a entrar a la comunidad con lo que traía del régimen de separación. ¿Me siguen?
Ahora, la cuestión se va a presentar cuando yo paso de la comunidad a la separación de bienes. ¿Por qué? Porque yo tengo que liquidar la comunidad. En esa comunidad, mi marido adquirió bienes y yo también. Pero nosotros no podemos entrar a la separación al régimen de separación con los bienes que yo adquirí, con los bienes que él adquirió. Porque los dos tenemos derecho en expectativa a participar en esos bienes, pero además, antes de participar, tenemos que cancelar las cargas de la comunidad. Entonces, sí o sí, yo voy a tener que liquidar. Y esa liquidación se hace hoy, 11 años después de sancionar el código. La Argentina quedó como en enunciativo y hoy es una realidad. Los escribanos lo hacen constar en la primera parte de la escritura de modificación del régimen. Liquida la comunidad, dicen cuál es el capital que hay, cuáles son los bienes gananciales que hay, cuáles son las deudas de la comunidad o las cargas de la comunidad, restan, ya lo vamos a ver más adelante, lo estoy súper simplificando, y ese activo líquido es el que se adjudica. Y con ese activo líquido ingresan al sistema al régimen de separación. No siempre va a ser de 50 y 50, porque ahí sí existe libertad para acordar la partición. Mi marido, que es un tipo que tiene muchas más posibilidades que yo de generar ingresos, yo no, por la razón que fue, porque tengo una profesión que se paga mal, porque tengo algún problema que no puedo laburar, como laburar 17 horas por día. Entonces, podemos acordar que yo me quede con todo. Y él nada, porque él tiene capacidad para producirlo, o sea, no todo el mundo termina mal. Hay gente que hace particiones que no son del 50% exacto. Entonces, yo quiero que piensen en eso. Nosotros no podemos salir de un régimen de comunidad e ingresar a uno de separación si primero no liquido la comunidad. No hay ninguna posibilidad de que eso suceda. Yo mira, el escribano me va a decir no. No le voy a hacer la convención porque usted no puede entrar porque no tiene liquidada la comunidad. Ahora, imagínense que si no nos ponemos de acuerdo para liquidar la comunidad, menos nos vamos a poner de acuerdo para ir a firmar la escritura para el cambio de régimen. O sea, lo vamos a judicializar, probablemente nos divorciemos. Ya no cambiamos de régimen, sino que terminemos divorcio. Piensen, porque cuando uno habla de las situaciones, se las tiene que pensar y poder hacerlas, porque si no después, cuando tienen que hablar y explicar, no saben de qué están hablando, están repitiendo algo que escucharon. Entonces, lo mejor es entenderlo. Si no hay algo que no se entiende, lo paramos y lo volvemos. Tenemos 5 clases. Bueno, ¿qué pasa con los terceros anteriores al cambio de régimen? Los cónyuges no solo adquieren bienes, los cónyuges también contraen deudas. Adelantándonos, en el régimen de separación, por supuesto que existe la responsabilidad separada. Cada uno adquiere las deudas que adquiere y las paga y se hace cargo. En el régimen de comunidad es exactamente igual. Existe el régimen de separación de deudas. Pero en uno y otro régimen, producto de ser una norma regulada en el régimen primario, que es un régimen común a los dos, se establece la responsabilidad solidaria del cónyuge, del deudor, para hacer frente a todas las deudas que demanden, lo pongamos en términos muy sencillos, después cuando explicamos el tema todas las deudas que demanden el movimiento familiar, todos los gastos de la familia. Entonces, si yo pago el colegio, y no, yo pago el colegio, yo inscribo a mi chico en el colegio y hace 3 meses que no pago y soy insolvente porque soy docente de la universidad y gano 300.000 pesos, los abogados del PIA, ¿a quién creen ustedes que van a ejecutar? A mi marido, porque esa es una deuda sin lugar a duda solidaria, que por más que yo la tomé y por el principio de separación de deuda yo debería pagar, como es una deuda que hace al funcionamiento del hogar, mi marido es solidariamente responsable. Régimen, ahí vamos a tener que ir vayan a rever todas las normas de la responsabilidad de la solidaridad pasiva, ¿no? Que yo no tengo que ejecutar el beneficio de exclusión, puedo ir contra cualquiera de los dos, puedo ir contra los dos, uno tiene derecho a repetir la deuda que hubiera pagado,
responsabilidad. Todo eso para explicar solidaridad. O sea, cuando yo cambio de régimen, el abogado del FIA le importa 3 pitos que yo cambie de régimen. Porque en la comunidad, como en la separación de bienes, existe esa solidaridad por ese tipo de deudas. O sea, no importa quién inscribió a los chicos en la escuela, mi marido y yo, mientras estemos casados, al colegio no le va a importar. Ahora, los acreedores por otras deudas, por deudas que sean personales, en caso del cambio, de pasar de la comunidad a la separación de bienes, podrían ver afectados sus derechos. Porque podría ser que yo, que tengo un enorme capital, haga la separación de bienes y liquide la comunidad y acuerde y pacte con mi marido que yo me quedo con nada, porque tengo una tracalada de deudores. Entonces, bueno, estoy actuando en fraude de mis acreedores. Entonces, ahí, ¿qué es lo que vamos a hacer? El perjuicio no va a provenir de la modificación en sí, sino que se va a utilizar la modificación como una herramienta para, pero en definitiva estaríamos dentro de la acción pauliana, la acción de fraude, y el 44, 49 infine, que es el que habla de la modificación del régimen, y el 487, que es el que habla de la extinción de la comunidad, dice clarito que se dejan a salvo los derechos de los terceros. O sea que esta modificación y más adelante la extinción del régimen no pueden vulnerar los derechos de los terceros. ¿Qué pueden hacer los terceros? Tienen plazo de 1 año para plantear, no desde la inscripción de la modificación, sino desde que se tuvo conocimiento del hecho. Puede ser que, por más que esté en el registro, que yo no haya tenido ninguna razón por ir a consultarlo. Yo me enteré hoy, que resulta que el patrimonio que tenía esta mujer, que era mi garantía, ahora me quedó así porque se cambió el régimen. O sea, lo que quiero que quede claro, que el régimen en sí, el cambio, no genera ningún fraude. Se lo puede utilizar para defraudar los derechos del tercero, pero la ley deja salvo esos derechos. Bueno, porque era por certificado, ahí está la explicación de por qué puramente algo. Segundo capítulo. Por supuesto que quedan cosas chiquitas en el medio que las ven ustedes. Sección segunda, donaciones por razones de matrimonio. Artículo 451, normas aplicables. Ahí está. Es para que nos ubiquemos. Acá hay como un resumen. Las donaciones entre los futuros contrayentes, aunque nosotros digamos donaciones matrimoniales, lo mismo que nos pasa con las convenciones, es de gente que se está por casar. Porque dijimos que estas donaciones iban a estar en las convenciones que iban a celebrar los futuros contrayentes. Además, ahora en la próxima filmina lo vamos a ver, los cónyuges una vez casados bajo el régimen de comunidad no pueden celebrar ningún tipo de contrato, salvo sociedades y mandatos, y ya vamos a explicar qué pasó ahí. Obviamente que fue un error brutal de los sabios que están en el Congreso de la Nación. ¿Qué normas se aplican? Las normas del contrato de donación, salvo las 2 disposiciones que están aquí. Oferta, aceptación de la oferta, capacidad, causales de extinción del contrato. Contrato de donación. Las únicas normas específicas que tenemos acá es que se suprimió la irrevocabilidad. Ustedes vieron nulidades matrimoniales y saben que el cónyuge de buena fe puede revocar las donaciones que hubiera hecho, solo el de buena fe, y la oferta efectuada por un tercero, o sea, un tío que nos va a donar un campo si Eduardito y yo nos casamos. Bueno, esa oferta acá está previsto que tiene un plazo de mantenimiento de 1 año y que si el matrimonio no se contrae, que esa es la condición implícita de validez que confirma la donación, se queda revocada la oferta. El artículo, ninguna complejidad. ¿Qué pasa con la capacidad de negociar? Esto de que los cónyuges pueden o no celebrar contratos. La norma actual es una norma absolutamente regresiva, producto de la ignorancia de los miembros de las cámaras. ¿Por qué? En el código, si estamos diciendo que se estructuró un proyecto que pivotea sobre 3 grandes principios, y uno de ellos es la libertad,
contratar. Si en el Código de Deberes podían, ahora no pueden. En el Código de Deberes el principio era la libertad contractual. Había dos inhabilidades concretas y expresas que eran para celebrar el contrato de compraventa y de donación, que se extendían a los contratos de cesión de crédito y permuta porque se les aplicaban las normas de la compraventa y de la donación. O sea, era nada más que esto. Y sí había una prohibición para celebrar solo respecto de las sociedades de personas en la ley de sociedades. Pues ese era el panorama anterior. El panorama de hoy, como estaba previsto en el anteproyecto, no decía nada. El anteproyecto lo que hizo fue quitar las prohibiciones. Y la ley de sociedades también. Ustedes vieron que el código modificó varios artículos de la ley de sociedades. O sea, el anteproyecto tenía una lógica. Era sistémico. La lógica era el principio de libertad. Llegaron a la bicameral, modificaron el artículo 1002, que pertenece a la parte de los contratos. Queremos buscarlo al 1002, inciso, al primer párrafo o el último párrafo, no me acuerdo. Y establece, ahí lo vamos a leer, la inhabilidad negocial para los cónyuges, pero no para todos los cónyuges, sino solo para los cónyuges con régimen de. O sea que además de ser una norma regresiva, es una norma discriminatoria. Porque si yo estoy casada bajo un régimen de separación, puedo ser fiadora de mi marido, puedo ser lo que celebrar imagínense, pienso en la fianza porque en el contrato, ¿quién es la persona de mayor confianza si no es tu cónyuge? ¿Quién puede apoyarte en un proyecto endeudándose y garantizando tu crédito que él? Bueno, entonces ¿cómo lo solucionan los bancos y todo? No sé si ustedes, algunos están casados, los toman como codeudores a los dos. Todo lo que hace uno lo tiene que ver el otro. Y el otro cree que va con el marido, no, fíjate. Te acaban de endeudar vos también porque la única manera que los pueden ejecutar los dos. Lo leemos al minuto de la parte esa. El capítulo 4, incapacidad de inhabilidad para contratar. 1002, inhabilidades especiales. No pueden contratar en interés propio. A los funcionarios públicos respecto de bienes de cuya administración o enajenación. La partecita creo que es el inciso que habla de la inhabilidad negocial de los cónyuges. El D, al final, Los cónyuges bajo el régimen de comunidad entre sí. Ahí está, hasta ahí. Regresiva y discriminatoria. No se sostiene por ningún lado. Y si uno busca la exposición de motivos, que tampoco tiene exposición de motivos, hay una pequeña cosita así que dice: la eliminación de la prohibición de contratar propicia conducta fraudulenta. O sea, los cónyuges, los legisladores nacionales dicen que los cónyuges celebran contratos para jorobar gente. Eso es lo que dicen, que además todos los diputados y los senadores que conforman la bicameral deben estar casados. O sea que ellos son unos delincuentes. Bueno, capaz que todo el ladrón juzga al otro por su condición. Es un disparate, por donde lo miremos un disparate, pero es un gran problema. Es un gran problema. ¿Pero los convivientes? En el caso de los convivientes de hecho sí pueden contratar. Los convivientes no tienen ningún tipo de restricción. Bueno. Si pueden celebrar, como te digo, pactos de convivencia y establecer las reglas patrimoniales. Sí. No le encuentro sentido. Prohibición de contratar, o sea, de todo. No pueden celebrar ningún tipo de contrato. El único contrato que pueden celebrar es el contrato de mandato, que está expresamente previsto, y el contrato y hay como una contrariedad. Hay una contradicción absoluta, por eso decimos hay un quiebre en la estructura sistémica del proyecto. Que ya lo van a ver ustedes, cuando vean filiación, van a ver que derogaron unas cosas, y cuando estén en sucesiones después se van a dar cuenta que se olvidaron de derogar eso en sucesiones. Entonces derogaron la fecundación post-mortem, pero lo sacaron de filiación. Y terminaron de sacarlo de sucesiones. Entonces tenemos el artículo 2279 que dice: puede suceder a causante las personas concebidas después de su muerte. Con lo cual, ahí está. Eso es ser animales, no lo puedo calificar de otra manera. Porque va a un proyecto, le sacas una cosa y es como cualquier cosa que tiene estructura. Digamos, vos tocas eso y alterás la estructura. Se te baja de un lado, se te asienta del otro. No tenía ni idea que para sacar fecundación post-mortem tenías que sacar también el mismo artículo o la consecuencia de ese artículo en sucesiones.
No lo sacaron y eso habilitó que hoy tengamos, por suerte, fecundación post-muerte. Que la gente que tiene un proyecto de vida y se ve truncado por la muerte, que lo van a ver en filiación, capaz que conocen a alguien cercano a ustedes, que pasó por una enfermedad tremenda y en el medio estaba con un proyecto de paternidad y de maternidad y la muerte truncó ese proyecto. Entonces, si existe o no la posibilidad de continuar con ese proyecto luego de que una de las personas involucradas está muerta, obviamente siempre que se verifique que hubo un consentimiento absolutamente expreso para ese acto. No que los amigos decían que él quería ser padre. No, consentimiento expreso, artículo 23 sentido. Por eso lo valoramos como afiliación. Pues se mandaron varias de estas, cuando la comisión bicameral. Se mandaron varias, sacaron gestación por sustitución, pero bueno, ahí puedo entender que sacaron todo porque no estaban preparados para 500 fallos, ¿no? Porque es una realidad, o sea, se reguló eso porque era algo que se veía. Sacaron varias cosas. Bueno, no nos vamos a meter ahí. Sigo avanzando. El otro capitulito que dice, o sea, vimos convenciones y donaciones. 455, 454. Disposiciones comunes a todos los regímenes. Espera, disposiciones comunes a todos los regímenes. O sea que esto que vamos a hablar ahora, que también se denomina régimen primario, es una característica de todos los ordenamientos jurídicos que tienen más de un régimen. ¿Por qué nosotros no lo teníamos antes a esto? Porque tenemos un régimen jurídico legal forzoso. Todos los países que tienen más de un régimen tienen un régimen primario o disposiciones comunes, como la denomina el código. Yo la denomino régimen primario, que la denomino el derecho español. Si ustedes ponen, van a encontrar muchísimo más fácil referirse a esto. Disposiciones comunes es un conjunto de normas inderogables, es lo que nosotros decimos el piso del orden público familiar. De acá no pueden, es un plato del que no se pueden sacar los pies nadie que esté bajo régimen matrimonial. Y no solo bajo régimen matrimonial, sino que estas normas se replican en la parte de la regulación de uniones convivenciales. O sea, estas obligaciones se establecen para las familias matrimoniales y para las familias convivenciales. ¿Dónde se fincan o dónde se asientan? No en el principio de libertad, sí en el principio de igualdad y fundamentalmente en el principio de solidaridad. Por eso hablamos de que aquí está reflejada la solidaridad familiar. ¿Cuáles son estas disposiciones? El deber de contribución, la protección de la vivienda, ahora la vamos a ampliar. La solidaridad o la responsabilidad solidaria por los gastos del hogar, esto que más o menos algo dijimos, y luego esto también habla de la eficacia de la disposición de las cosas muebles no digitales, pero en realidad para mí, si yo tuviera que preguntar en un examen cuáles son estas obligaciones contenidas en el régimen primario 3, el deber de contribución, las relativas a la protección de la vivienda y la responsabilidad solidaria para los gastos comunes. Esos son los tres deberes que están establecidos. Cuando ustedes vieron la bolilla 1, que no la deben haber leído, pero la tienen que leer porque les va a tocar, nosotros hacemos preguntas conceptuales, les pueden preguntar derechos subjetivos familiares, estado de familia, título de familia. Una de las características de los derechos subjetivos familiares es que son derechos deberes. Y esto es el ejemplo más típico de eso. Yo tengo el derecho a que mi marido contribuya en los gastos y tengo el deber de hacerme cargo de las deudas que él contrae para sostener la familia. ¿Sí? Vamos uno por uno. Deber de contribución, 455. ¿Quién lo puede leer? ¿Lo leo, profe? Sí, por favor. Artículo 455, deber de contribución. Los cónyuges deben contribuir a su propio sostenimiento, el del hogar y el de los hijos comunes, en proporción a sus recursos. Esta obligación se extiende a las necesidades de los hijos menores de edad, con capacidad restringida o con discapacidad de uno de los cónyuges que conviven con ellos. Ok, ahí vemos la norma. Pero antes de ir a ver la norma, yo quisiera leer el artículo 660. Artículo 660.
60 tareas de cuidado personal. Las tareas cotidianas que realiza el progenitor que ha asumido el cuidado personal del hijo tienen un valor económico y constituyen un aporte a su manutención. Esta norma, que la tenemos en la parte de alimentos, nosotros la tenemos que tener muy presente acá, porque estamos hablando de que esta contribución es de modo proporcional a los recursos de cada uno. Y en esos recursos yo tengo que contemplar las tareas de cuidado brindadas por cualquiera de los cónyuges. En el modelo y en el sistema argentino seguramente que esas tareas de cuidado estarán mucho más fuertes sobre las mujeres, pero también hay varones que realizan tareas de cuidado que se deben cuantificar en ese deber de contribución. ¿Sí? No está, la norma, es una de las normas con perspectiva de género, pero no está específicamente en el régimen primario, pero es una norma que rige el régimen primario. Entonces, la contribución, el objeto de la contribución es amplio. El propio sostenimiento, el del hogar, el de los hijos comunes. Ustedes todavía no vieron alimentos. Si ya vieron alimentos, no vieron alimentos derivados de la responsabilidad parental. Los alimentos no cesan con la mayoría de edad. Cesan a los 21 años y se pueden extender incluso hasta los 25 si el hijo estudia. Los hijos comunes, más las necesidades de los hijos incapaces o con discapacidad de uno de los cónyuges que convivan. ¿Qué está contemplando ahí la norma? Un deber de contribución respecto de personas que integran la familia. ¿Qué es familia? Ensamblar. ¿Sí? Entonces, estos sujetos, ustedes fíjense, ya van a ver más adelante, toda la regulación del parentesco afín y de los progenitores afines tiene base en la convivencia. El afecto está mientras hay convivencia. Se presume que existe en ese momento. Entonces, cesada la convivencia, por más que haya hijos incapaces o con discapacidad de uno de los cónyuges, no tiene la misma extensión que el deber, ¿sí? Primera gran reforma, porque esto estaba un poco menos estaba antes, ahora está mucho mejor escrito. Primera gran reforma, que es el modo proporcional. La ley antes lo establecía en partes iguales. ¿Y cómo hacíamos en partes iguales si las mujeres no estábamos insertadas en la economía como los varones? Entonces, siempre estábamos en falta. Nunca estábamos en partes iguales. Entonces, le sumo al modo proporcional el artículo 660 que establece el valor económico de las tareas de cuidado, y la segunda gran modificación es la posibilidad de demandar judicialmente su cumplimiento. Que obviamente que si demando judicialmente el cumplimiento, me divorcié, pero puede que yo haya contribuido durante años, me haya hartado y haya decidido, no sé, existe la posibilidad de demandar judicialmente su cumplimiento. Esto durante la vida en común, el deber de contribución, porque cuando cesa la vida en común y aparece esta situación de hecho que no está regulada como tal, pero que sí produce una serie de efectos jurídicos que los vamos a ir marcando, que es la separación de hechos, hay, por más que yo tengo obligación alimentaria, ustedes lo vieron, matrimonial o no, el deber alimentario de los cónyuges, ¿hasta cuándo se extiende? Hasta el divorcio, hasta que se extingue el matrimonio. Hasta se puede extinguir con muerte, ¿no? Bueno. Y durante la separación de hechos, entonces tengo deber alimentario. Sí. Entonces ya el deber de contribución es mientras hay proyecto de vida en común. Cuando yo estoy separada, ya no debo nada para mi propio sostenimiento y el sostenimiento de mi hijo. Demandaré alimentos. Se transforma la causa de la obligación. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. No hay deber de contribución durante la separación de hechos. Tampoco se extingue. No sé si lo pueden entender lo que estoy diciendo. Se transforma la causa fuente. La obligación del sostenimiento de los hijos comunes deriva de la responsabilidad parental. En ese caso va a derivar de la responsabilidad parental, no va a derivar del deber de convivencia.
porque el deber de contribución presume convivencia, presume la existencia, no convivencia, porque ustedes vieron que el matrimonio, la convivencia no es un efecto, ni siquiera es un efecto moral. Esa es otra que hicieron lo de la comisión bicameral, la agregaron a la convivencia, tenían miedo de que pasara algo. Si el marido se va a mi casa no tengo cómo traerlo, no es un deber jurídico. Aparte pensemos que hay familias que se estructuran en casas separadas. Este deber no presume la convivencia, este deber lo que presume es la existencia de un proyecto de vida en común. Si ese proyecto se diluye a través de una separación de hechos, porque la separación de hechos es la manifestación de eso, se actualiza el deber alimentar. Primero derecho deber, ¿quedó claro? Profe, el primer deber ese lo tenemos que estudiar el 455 y el 660, también lo incluimos cuando lo estudiamos. Claro, lo tiene que vincular. Tenemos que relacionar. Lo va, en cualquier libro lo vas a ver. En cualquier libro está así. Pero como no está en el código y algunos solamente estudian el código, digo ojo, ojo. Ojo porque el 660 lo tiene que incluir acá. Segundo derecho deber. Restricciones impuestas o derechos a la protección de la vivienda familiar. Y acá lo tenemos planteado a través de dos párrafos de dos normas. Es el mismo 456, pero establece dos situaciones de hecho diferentes. Por un lado, establece la inejecutabilidad de la vivienda, ya vamos a ver por qué tipo de deudas, y por otro lado, establece la indisponibilidad relativa de la vivienda familiar. ¿Por qué? Porque requiere el asentimiento para disponer de los derechos de la vivienda en determinadas circunstancias. O sea, son dos situaciones en la misma norma. ¿Me siguen? La primera. ¿Qué dice el 456 primer párrafo? Dice, artículo 456, actos que requieren asentimiento. Ninguno de los cónyuges puede, sin el asentimiento del otro, disponer de los derechos sobre la vivienda familiar, ni de los muebles indispensables de ésta, ni transportarlos fuera de ella. El que no ha dado su asentimiento puede demandar la nulidad del acto o la restitución de los muebles dentro del plazo de caducidad de 6 meses de haberlo conocido, pero no más allá de 6 meses de la extinción del régimen matrimonial. ¿Se entiende la protección? ¿Por qué tiene un plazo tan corto? ¿Por qué dice no más allá de 6 meses de extinguido el régimen? Profe, sigue un párrafo. Claro, pero habla de la Es vivienda. otra situación. Razónenla la norma. Protege la vivienda familiar. O sea, ninguno de los dos puede, sin que el otro sepa, alquilarla, venderla. Vamos a decir que es un bien propio mío. Yo no tengo ninguna restricción al dominio cuando son bienes propios. Puedo vender, puedo reventar lo que se me dé la gana. Bien propio. Bienes gananciales es otra cosa. Es una casa que me regaló mi mamá y vivimos ahí toda la vida. Ay, pues yo me quiero ir a Europa y la vendí. Mi marido y los chicos se me acaban de entrar. Mi marido puede demandar la nulidad. ¿Qué es lo que está protegiendo el legislador? El asiento de esa familia. Eso es lo que está. Si los dos van de común acuerdo, lo disponen a los derechos, no hay ningún problema. Acá lo que está protegiendo no es el derecho del otro a participar, porque esto funciona respecto de una vivienda familiar, no importa qué carácter tenga, si es propia, si es ganancial. El lugar que tenga la característica de ser vivienda familiar. Entonces lo que está protegiendo es eso. La venta y consulta, venta porque es la forma de disposición más típica, pero también lo podría ceder. Miren, mi cuñado se instala, me dice, no, yo soy comodato con mi hermano, le pagué o alquilarlo, bueno, no se puede. Esperen. Ustedes leen asentimiento. A partir del 458, empieza, 57, empieza a hablar sobre el asentimiento. ¿Asentimiento de qué? Asentimiento sobre qué tipo de negocio se va a hacer, cuáles son los elementos constitutivos, si es una venta, por ejemplo, si es una venta a plazo, en cuota, cuánto va a cobrar, todos los elementos. Tengo que saber, tengo que anoticiarme de todo para realmente asentir. La oportunidad, todo esto ustedes lo van a estudiar muy bien, porque acá se regula el asentimiento que después vamos a usar para disponer de los bienes gananciales.
¿sí? No hay normas distintas del asentimiento. El único lugar donde se habla del asentimiento es acá en el régimen primario. Entonces, ¿queda claro cuál es el primer paragüita que le pone a la casa? No se pueden disponer los derechos de la vivienda, dijimos, ni de los muebles ni los muebles indispensables o los objetos destinados al uso personal. Mi marido le gusta la timba y llega un día y no tengo living, no tengo lavarropa, no tengo nada. ¿Sí? Bueno, segundo párrafo del 456. Segundo paraguas. La vivienda familiar no puede ser ejecutada por deudas contraídas después de la celebración del matrimonio, excepto que lo hayan sido por ambos cónyuges conjuntamente o por uno de ellos con el asentimiento del otro. ¿Se entiende el supuesto? Acá es un tercero el que viene a ejecutar. En el primer supuesto es uno de los cónyuges que dispone. Acá el que agrede, porque pretende la ejecución, es un tercero, un empleado de mi marido. Un empleado que trabajaba para mi marido y lo inscribió mal, le hizo un juicio laboral, le escribió por su trabajo y le hace un juicio y se lo gana. Y me viene a ejecutar mi casa, donde vive la familia. Entonces, Dios mío, no me sale la palabra, de derechos, en ese conflicto de derechos, el legislador pondera como más importante para ser protegido el de la vivienda, de la familia. ¿Sí? La norma dice inejecutabilidad, no dice inembargabilidad. Yo la podré embargar, no la voy a poder tocar. Pero puede ser un mecanismo de presión para que mi deudor se mueva y junte la plata y me pague. ¿Me siguen? Sí. Ahora, si esa deuda fue contraída por ambos, la inejecutabilidad cae. O si esa deuda fue contraída por uno, pero con el asentimiento del otro, y acá aparece todo un tema con las obligaciones por los servicios públicos y las contribuciones fiscales que tenemos. Alumbrado, ayuda de limpieza, piensen en las expensas, en los departamentos. ¿Qué pasa con esas deudas? Las contrae uno. O sea, mi marido es el titular del inmueble, las expensas llegan al nombre de él. Y yo, pagamos expensas, no sé que hay que pagar expensas. Esta luz que estoy usufructuando en mi casa, está todo a nombre de él. Hay un sector de la doctrina que dice que esas deudas son contraídas por ambos o con el asentimiento del otro. Yo no puedo desconocer, porque todos los días me hago los videos, que acá hay gas. Y todos los días prendo el aire, que acá hay luz. Entonces cuando viene Exapem a ejecutarme la vivienda, ¿cómo se produce esto en los hechos? Hay una ejecución y hay una defensa interpuesta por el cónyuge no deudor. ¿Cómo se imaginan ustedes que funciona esto así? El abogado de Exapem hace la ejecución y me voy volando al estudio de un abogado amigo para decirle que plantee la oposición en virtud del 456, que es el segundo paso. ¿Me siguen? Porque si no lo... Bueno, ¿hay algún problema con ejecutable con protección de la vivienda? ¿No? Bueno. Profe, Sí. en el caso ese donde la vivienda no es embargable por el tema de... No es ejecutable. Sí, pero cuando la afectas al... No me acuerdo cómo se llamaba el régimen de vivienda. o El algo así. 241. Bien, buenísima la pregunta. Esta protección es una protección, un plus de protección para las familias matrimoniales y las familias convivenciales, diferente del régimen de afectación del 241 y siguientes. En el 241 y siguientes lo que se protege, y ahí tenés que inscribirlo en el registro, el viejo bien de familia, lo que se protege es el derecho humano que tiene cualquier persona a una vivienda. Acá lo que se protege es la vivienda familiar. Entonces acá, por el solo hecho de estar casado o de tener una unión convivencial con los caracteres que tiene que tener la unión convivencial, que es la registración, eso lo van a ver cuando vean la unidad de la bolilla de uniones convivenciales, ustedes van a ver que no es requisito de existencia de la unión convivencial que esté registrada. ¿Sí? Que solo tiene efectos probatorios, no es constitutiva la inscripción, la registración. Pero, si yo quiero invocar estas normas,
sí o sí la tengo que tener registrada. Los acreedores tienen que saber que yo tengo una unión confidencial. ¿Sí? Es un plus de protección, no tiene nada que ver con la protección del 241 que a vos te exige que tenga acceso a registrar esa inscripción, y los acreedores de fecha anterior tendrán una situación y los de fecha posterior a la afectación tendrán otra. Vos acá no tenés que registrar nada. Por el solo hecho de estar casado y de que la deuda reconozca fecha anterior, posterior, que sea posterior a la celebración del matrimonio, ya gozás de esta protección. Y después me dicen los abogados que el derecho de familia no sirve para nada. ¿Esto es derecho de familia? Sí. Plantearle cualquier proceso, poder frenar cualquier ejecución con esto. Los abogados, algunos ni lo saben, porque está el derecho de familia. El derecho de familia es adopción, esas cosas que son un bodrio, sí, es muy aburrido de adopción, pero esto es, cualquier abogado tiene que saber esto. Cualquier abogado tiene que saber esto. Queda claro entonces cómo son las dos formas en las que se protege a la familia matrimonial y a la familia convivencial, después lo van a ver. No importa bajo qué régimen estén. Bueno. Tercer derecho de deber. ¿Qué dijimos? Deber de contribución, protección de la vivienda. ¿Y cuál fue el tercero? Responsabilidad solidaria. Muy bien, estuvo atenta ahí. Responsabilidad solidaria, como lo vamos a ver ahora. En esta parte también se trata, en disposiciones comunes, porque se llaman disposiciones comunes, el mandato entre cónyuges. Van a ver que no hay muchas modificaciones con el tema de la exhibición de la rendición de cuentas. Nunca jamás lo va a hacer respecto de los frutos, eso está en cualquier libro, ustedes lo van a ver, perdón, es solo respecto de los frutos, salvo que se pida, no hay obligación de cuentas, salvo que se pida, pero sí es un acto de disposición claramente que hay derecho a rendir cuentas. Y acá viene lo de la responsabilidad solidaria. Antes de subirlo yo lo voy a ordenar mejor, voy a poner 456 al power, lo voy a poner más ordenadito, y a mandato y a asentimiento lo voy a poner bien. Porque son para que ustedes no se mareen con los tres derechos de contribución, protección de la vivienda y responsabilidad solidaria. El resto son disposiciones comunes, el asentimiento y el mandato para que no se mezclen, porque acá están bien mezclados. 461, ¿qué dice? Artículo 461, responsabilidad solidaria. Los cónyuges responden solidariamente por las obligaciones contraídas por una de ellos para solventar las necesidades ordinarias del hogar o el sostenimiento y la educación de los hijos de conformidad con lo dispuesto en el artículo 455. Fuera de esos casos, y excepto disposición en contrario del régimen matrimonial, ninguno de los cónyuges responde por las obligaciones del otro. En esa misma norma está planteando el principio, que es la separación, no está al principio, lo pone al final, y la primera excepción, que es la solidaridad. Y fíjense que dice, las necesidades ordinarias del hogar y el sostenimiento y la educación de los hijos comunes conforme el 455. Y el 455 era el deber de contribución, que se extendía respecto de los hijos de la familia ensamblada que tuviesen discapacidad o fuesen menores. Entonces, esta norma está muy vinculada con el 455. Yo puse cargas del hogar porque es la forma en la que ustedes van a empezar a leerlo o a citarlas a estas necesidades ordinarias del hogar. Por supuesto que las necesidades ordinarias del hogar tendrán que ser evaluadas en función del hogar del que se trata. En mi hogar no será una necesidad ordinaria pagar el viaje a Miami que hacemos todos los eneros, porque no existe eso en mi familia, pero habrá otras familias donde el viaje en enero a Miami, en julio a esquiar y en diciembre a pasar Navidad en Nueva York, será un gasto ordinario. Si lo ponemos el ejemplo del tapado de piel de Susana Jiménez, ¿es una necesidad ordinaria? Y para ella sí, porque tiene 5, 6, 7, 8. Cuando acabo de decir tapado de piel, eso da la pauta de la edad que tengo. Ustedes que son todos jóvenes, no deben ni saber qué es un tapado de piel. Hubo una época ya muy loca donde las mujeres particularmente nos gustaba tener animales muertos encima. Pero, claro, que para Susana,
Es una necesidad ordinaria. El peletero lo puede ir le podía ir a cobrar a Huberto, Roviralta, otra antigüedad que le llamo a mis años. Pero no tengo ningún problema, me lo banco. Espera, no le van a dar vuelta, bueno, no le van a sacar de tanto. Pero podía ir a cobrar el peletero. Ahora, el peletero a mi marido no le puede ir a cobrar porque mi marido le va a decir, vea cómo le cobra a esa mujer. Porque eso no es una necesidad ordinaria de nuestro hogar. Bueno. Esto es un cambio sustancial porque antes esa responsabilidad era concurrente. Y ahí tienen que ir a estudiar de nuevo la diferencia entre obligaciones concurrentes y obligaciones ordinarias. Y bueno, esto después le hacemos un cuadrito en parte de mi existencia tranquila. Bueno. Acá están, ¿ven? Somos más buenos. Acá están las normas de la solidaridad pasiva, ustedes van a recordar. No creo. ¿Ven? Igual esto lo subimos a clase. Y con esto, bueno, las otras normas, y con esto me parece que terminamos. Ah, y el último articulito, que es el 462, el 462, ¿ven que apago esto? El 462 habla, artículo 462, cosas muebles no registrables. Los actos de administración y disposición a título oneroso de cosas muebles no registrables cuya tenencia ejerce individualmente uno de los cónyuges, celebrados por este con terceros de buena fe, son válidos, excepto que se trate de los muebles indispensables del hogar o de los objetos destinados al uso personal del otro cónyuge o al ejercicio de su trabajo profesional. Para lo que hay una protección especial dispensada en el 456, primer párrafo, que establece que requiere el asentimiento, ¿sí? Es una suerte de presunción de validez. Fíjense, bienes muebles, tercero de buena fe, no nos anda pidiendo el asentimiento para todo, ¿se entiende? Es una presunción, yo la puedo dar vuelta, ¿no? Es una presunción de validez. Bueno, con eso terminamos esta primera unidad. Y vamos a empezar con esta, aunque sea media horita, y así seguimos mañana, porque esta es muy larga. ¿Qué sigue después? En el código. Vamos, metodológicamente quiero que piensen esto. Título segundo, régimen patrimonial del matrimonio. Título segundo, del libro segundo. Capítulo 1, disposiciones generales. Dentro de las disposiciones generales hablamos de las convenciones, de las donaciones y de las disposiciones comunes o régimen primario. Ahora vamos al capítulo 2, que es el régimen de comunidad. Y este régimen de comunidad es el capítulo uno de los capítulos más largos, porque es el que tiene todas las secciones. Yo les dije, primero habla de disposiciones generales, después habla de los bienes de los cónyuges, después de las deudas, después de la gestión, después de la extinción, la indivisión y la liquidación. Y la partición. O sea, es el capítulo más largo, el régimen de comunidad. Y después viene el capítulo 3, que es el régimen de separación de bienes, y termina el título. Si ustedes lo estudian así, lo van a entender perfectamente. Tiene 3 partes. La parte general, la comunidad y la separación. Facilísimo. ¿Sí? Y como el régimen de comunidad es el que tiene su complejidad, tiene tantas secciones. A veces ayuda muchísimo, es una forma de interpretación además, la metodología de la norma, dónde está insertada. Hablar de calificación, cuando nosotros hablamos de los bienes de los cónyuges, en disposiciones generales, ¿qué dice? Que es la primera parte. 463, carácter supletorio. Ahí está la norma esta de la que yo hablaba cuando hablábamos de la opción. Léela igual. Dice, capítulo 2, régimen de comunidad, sección primera, disposiciones generales, artículo 463, carácter supletorio. A falta de opción hecha en la convención matrimonial, los cónyuges quedan sometidos desde la celebración del matrimonio al régimen de comunidad de ganancias reglamentados en este código. No puede estipularse que la comunidad comience antes o después
excepto el caso de cambio de régimen matrimonial previsto en el artículo 449. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Quedó claro? La comunidad nace o cuando el matrimonio se celebra o cuando opto por ella. Esas son las dos posibilidades de inicio que tengo. De fin, ya vamos a ver que son siempre las mismas. Esa comunidad, que va a ser el conjunto de normas de la comunidad que me van a regir, normas de gestión, normas de administración, ¿sí? Normas de responsabilidad, de disposición, van a ser aplicables durante la vida de la comunidad, obviamente. Después habrá otras normas, una vez extinguida la comunidad, y habrá otras normas, ¿sí? Iremos viéndolas a cada uno. Cuando hablamos de calificación de los bienes, yo les dije algo, adelanté algo. El régimen de comunidad es un régimen que establece o que tiene como característica general una expectativa participar en los bienes del otro. ¿Por qué expectativa? Porque puede ser que no quede nada. Porque ese derecho a la expectativa es una vez que yo tengo el líquido de esa comunidad. Y puede ser que hayamos tenido un gran patrimonio, pero que hayamos tenido una gran cantidad de deudas, entonces que salgamos hechos. Dependerá de la suerte, de la desgracia, de la bonanza, bueno, en este país complicado, pero es un derecho a la expectativa. Ese derecho rige, está vigente, es exigible durante la vida de la comunidad. No. Es como el derecho hereditario. Yo a mi papá, hasta que no se muera, no le puedo decir, no vendas eso. No vendas eso porque eso es mi herencia. Te voy a hacer una acción de protección de la ilegítima. Si está vivo mi papá. Esto es igual. Yo no le puedo decir a mi marido, dame la mitad de lo que vos ganás, te doy la mitad. O sea, si bien para adentro cada familia es un mundo, no son derechos exigibles. Habrá familias que se organizarán. Llegó la luz, 120, toma 60, y el otro por... Bueno, pero no son exigibles. Si la deuda está a nombre mío, esa deuda, ¿cómo es? ¿Quién la tiene que pagar? Y él la tiene que pagar, principio de responsabilidad separada, solidaridad de recepción. La tengo que pagar yo. Si yo no la pago, yo no puedo sentarme y decir, que venga Exapen y te ejecute a vos. No, pará, la cultura no. El juicio probablemente cuando venimos que estamos casados y que yo va a ser Exapen contra Peraca, Ana y yo, Clara Guillermo. Será, pero por eso. Pero igual, yo estoy hablando sobre cosas que ustedes no saben, pero lo que quiero ver es que si siguen, porque es muy fácil el régimen patrimonial, es largo, pero es muy fácil. El que no entiende es porque no entendió de qué estábamos hablando. Es largo. Para materializar ese derecho en expectativa, yo tengo que distinguir la calidad de los bienes. Y por eso hablamos de calificación. Ahora, me voy a adelantar acá. Esa calificación, ¿para qué me sirve a mí calificar los bienes propios, los bienes gananciales? ¿Para qué me sirve? ¿Cuándo lo uso a eso? Me sirve cuando estoy hablando de la gestión, porque yo tengo libertad absoluta para gestionar mis bienes propios. Respecto de la gestión de mis bienes gananciales, yo tengo una restricción al poder dispositivo, necesito el asentimiento del titular. Entonces ahí tengo que calificar. Yo te puedo vender, lo primero que va a hacer el escribano va a ser decirme, a ver, lo va a calificar bien. Trae la escritura. Ah, no, anterior a tu casamiento, anterior a tu comunidad, entonces sí, mañana venís y firmamos. No, che, esto es ganancial, para que me inician. Entonces, ¿me va a servir para hablar de gestión? ¿Me va a servir para hablar de responsabilidad? Porque como dijimos, la responsabilidad por principio es separada. Entonces, mi patrimonio ¿cuál es? Del que yo soy titular, no importa si son propios, si son gananciales. Al tercero, acreedor, lo único que le importa son los bienes de la Peraca, que es su deudora. Y acá aparecen estas dos líneas de regulación. En el ámbito interno habrá un problema de Guillermo y yo, si a mí me están ejecutando un bien ganancial con una deuda propia, pero al tercero le importa 3 cominos. Eso es algo, o sea, en la relación externa se dará la ejecución respecto del bien del cual yo soy titular. Y en la relación interna puede ser que eso active mecanismos internamente con mi marido.
Incluso que mi marido me tomó una acción de fraude. Porque a diferencia del fraude común, el fraude entre cónyuges se da cuando los cónyuges, ejerciendo derechos de los que son titulares, se corren o intentan evadir la aplicación del régimen. Pero tienen que generar un acto ilícito o delictivo. ¿Me siguen? También voy a necesitar saber calificarlos para saber cuál es el activo ganancial. Porque cuando esta persona se extingue por muerte o por divorcio de esa comunidad, y yo tengo que liquidarla, bueno, vamos a hacer la lista de cuáles son los bienes, cuál es el activo, y yo voy a poner todos los bienes que están acá, y van a aparecer un montón de cosas que no son de la comunidad, que son propias. Entonces, esos bienes van a estar excluidos. También me van a servir para fijar las recompensas, que es un derecho que tiene uno de los cónyuges cuando una masa de bienes que no es la de él, ha aumentado en perjuicio de la suya. Cada vez que yo uso una masa en beneficio de la otra, si yo con dinero ganancial mejoro, aumento un bien propio, debo recompensa. Si con dinero propio mejoro bien ganancial, debo recompensa. La recompensa es la mejora de una masa a expensas de la otra. ¿Sí? Y para determinar los bienes que integran el acervo sucesorio, que ustedes todavía no lo vieron, pero en la sucesión del cónyuge, el cónyuge no es heredero siempre. El cónyuge es heredero solo si si el causante tiene bienes propios. Si el cónyuge tiene solo bienes, si el causante solo tiene bienes gananciales, el cónyuge supérstite retira la mitad que le corresponde como socio de la comunidad de ganancias, pero no hereda. Que en los hechos nosotros hagamos particiones de cónyuge supérstite e hijos en partes iguales, eso puede ser porque estamos ejerciendo el derecho a partir como se nos dé la gana, si estamos dentro de las posibilidades de hacer una partición privada. Como yo les dije, podemos no dividir 50 y 50. Las mismas reglas que se aplican para partir las sucesiones se aplican para partir la comunidad de ganancias. Entonces, si mi mamá y nosotros los hermanos nos decidimos partirnos los bienes de mi papá en 4, cuando mi mamá no tendría que participar en nada porque mi papá no tenía ningún bien ganancial, mi mamá solo se tenía que llevar lo suyo, bueno, eso es producto de las operaciones o de la libertad que habilita la partición privada. ¿Me siguen? O sea, la calificación me sirve para determinar los bienes que integran el acervo, para las recompensas, para fijar el activo ganancial, para ver cómo respondemos y para las normas de gestión. A esos fines yo necesito saber cómo se califica el bien, si es propio o es ganancial. Ideas que tienen que quedar clarísimas. La comunidad no, en el caso nuestro, es una comunidad restringida a las ganancias. No involucra los bienes muebles. Hay comunidades que son mucho más amplias. La nuestra está restringida a las ganancias. No es un condominio, eso es muy común. ¿No? ¿No lo puede vender? ¿No lo puede vender si eso es de los dos? No. ¿De quién es, señora? La escritura no, ¿de quién está? De él. Esto se lo puede vender. Usted se puede negar a darle el asentimiento y el juez lo puede suplir, pero no tiene que dar ni la mitad ni nada. No es un condominio, salvo que sea un condominio, salvo que los dos seamos los adquirentes del departamento, pero si no, los bienes son míos o de él. Funciona como régimen supletorio y lo que tiene de bueno, aunque tiene algunas críticas metodológicas, los artículos 464 y 465, es que allí están todos los criterios para calificar. No teníamos estas normas en el código anterior, no teníamos ninguna norma de calificación, teníamos dos solamente, subrogación real y título anterior, no teníamos ninguna otra. Ahora nosotros vamos a ver que hay una serie, que hay unos principios y que hay criterios calificantes. Y estos criterios están en el 464
424 para definir a los propios, en el 465 para definir a los gananciales, pero son los mismos. O sea, no es que hay criterios para calificar los propios y hay criterios para calificar los gananciales. Los criterios de calificación son únicos y se aplican para unos u otros. Esto es lo que decía, la ganancialidad es una calidad del bien, no es cotitularidad. Es una calidad que define su destino en caso de permanecer en el patrimonio de su titular, al tiempo de disolverse el régimen, y ocasiona en ciertas hipótesis una limitación en el poder impositivo, lo que dijimos. Si esta casa que yo me compré, yo me casé en el 95, me compré la casa en el 98, si yo esa casa no la vendí en el 2029, que me divorcié o me morí, ese bien ganancial sigue estando dentro de mi patrimonio y mi marido va a tener la posibilidad de participar en la mitad. Ahora, si yo lo vendí el año pasado esa casa, no hay ninguna posibilidad de participación. Los bienes tienen que ser los bienes existentes. Ahora, ¿qué hice yo con ese dinero que era ganancial? Es lo que mi marido me reclamará. Ah, no, con esa plata compramos otro departamento para que los chicos estudien. ¿Te acordás? Ah, listo. Ya vamos a ver subrogación real. Esa plata con la que yo vendí esa casa que era ganancial, la trasladé a la calidad a este otro bien que adquirí ahora. No, acuérdate que esa casa le prestamos a tu hermano, esa plata le prestamos un poco a tu hermano, porque estaba cagado y necesitaba plata, y entonces mi marido va a tener derecho a recompensa o no. Porque esa plata que era divisible, porque era el producido de mi ganancia, se fue. ¿Sí? Entonces mi marido va a tener derecho a recompensa sobre eso o no. Y lo otro se lo dimos a los chicos, acordate, le dimos $10.000 a cada uno porque somos padres modernos, admirados. Guillermo se la patinó, la chiquita también. Donaciones de bienes a los hijos. Tendremos que ver qué pasó con esa plata. No es que los bienes gananciales van a llegar a la extinción. Se pueden transformar o se pueden evaporar. Bueno, vamos a los criterios. Según yo, hay miles de clasificaciones, no me acuerdo cuáles son las que usó Marisa Herrera. ¿Hay alguien que está estudiando con Infocus? No, ok. Según yo, hay dos principios y los otros son criterios calificantes. Esos principios son principios, ustedes saben lo que son los principios, mandatos de optimización, no es lo mismo la accesión, la transformación real que la calificación única o la inmutabilidad masa. La inmutabilidad masa significa que lo que era propio no se puede transformar en ganancial y que lo que era ganancial no se puede transformar en propio. ¿Sí? Como entra, si está, sale. ¿Sí? Yo puedo vender un bien propio, ponerle plata ganancial y comprar otra cosa. Bueno, ya vemos qué hacemos, pero ahí yo no estoy cambiando el carácter del bien, estoy ingresando un dinero por afuera. Ese es, ahora, me parece que los tengo hablando. Sí, acá está. Perdón. Y el otro principio, ahora más adelante están, es el principio de la calificación única. El codificador terminó con la discusión que había antes con el código de Vélez, que discutíamos si un bien se podía calificar en parte propio y en parte ganancial. ¿Cómo parte propio y en parte ganancial? Sí, por ejemplo, yo heredo la mitad de la casa de mi padre. Las adquisiciones gratuitas son propias. ¿Sí? Y después le compro a mi hermano la parte de él. Entonces yo soy titular, un pedazo a carácter propio y un pedazo en carácter ganancial. Entonces yo para venderlo al inmueble necesito que mi marido me dé el asentimiento, pero solo respecto del 50%, porque debe ser una locura la calificación dual, porque generaba estos problemas en la gestión. Entonces, ¿qué dijo el codificador? El bien tiene una calificación única, o es propio o es ganancial. Y para eso, o como consecuencia de esa calificación única, es que tenemos regulada la teoría de la recompensa. Porque yo tengo que, si está bien, lo calificamos propio, porque originariamente era propio tuyo, entonces lo único que hiciste ahora fue acrecer tu porción con la compra que hiciste a tu hermano, fenómeno. Pero tu marido tiene que tener derecho a que le compensemos esa parte que vos no le vas a dividir.
porque es ganancial, pero no se lo estás calificando como tal. ¿Me siguen o voy muy rápido? Otras despacio. No, en los ejemplos que di no lo entendieron a ninguno. Calificación dual significa que una misma persona pueda tener participación en distintas calidades. Los bienes propios por autonomacia son los que yo heredo, ya lo vamos a ver después, pero los bienes gananciales por autonomacia son los que yo compro, para ponerlo así bien grande. Entonces, yo puse el ejemplo de un bien que yo heredo, pero heredo la mitad, porque éramos 2 hijos, heredo una mitad. Entonces esa mitad de la casa que yo heredo, ¿qué es? Propia. Y después, con unos ahorritos míos, que son el producido de mi trabajo, que son bienes gananciales, entérense, que son gananciales, le compro a mi hermano la parte de él. Entonces la escritura que dice 100% titular a la veraca, momentito, 50% es propio y el 50% es ganancial. Lo quiero vender. Tiene que venir su marido a prestar el asentimiento por el 50%. ¿Cómo? No, el bien es o propio o ganancial de la veraca. Eso es calificación única. ¿Está bien? ¿Cuál es el criterio que va a seguir el codificador? El título anterior. O sea, vos originariamente, ¿qué eras? Heredera, lo heredaste, o sea, era propio. Era propio originariamente y vos acreciste la porción, ¿no es cierto? Bueno, lo vamos a seguir calificando como propio. Pero como para comprar esa otra parte pusiste plata ganancial sobre la que tu marido tiene un derecho en expectativa, el bien va a ser propio. Pero le vamos a reconocer un derecho de recompensa a tu marido por la mitad de ese dinero ganancial que vos usaste para beneficiarte vos sola, porque al ser el bien propio lo excluís de la liquidación. ¿Me siguen? Esa es calificación única. Por supuesto que el bien se puede calificar, los dos pueden ser condóminos, puede ser que mi marido haya comprado la parte de mi hermano, entonces el bien va a ser un condominio propio mío y ganancial de mi marido. ¿Me siguen? Ahí no se está calificando dual. Ahí hay dos sujetos de la relación jurídica. La calificación dual es cuando es el mismo sujeto, es uno solo. Bueno, y las reglas, ya las vamos a ir viendo, son el criterio de temporalidad, si se adquirió antes o después de iniciada la comunidad, el carácter de la adquisición, si fue onerosa o si fue gratuita, si hubo subrogación real, si hubo accesión, si hubo un título anterior y la naturaleza del título. Y ahora lo vemos. Calificación única, la contrapartida dijimos, la teoría de la recompensa y la imputabilidad de masa, ya lo explicamos también, vamos directamente a las reglas de calificación. A ver si podemos ver eso y seguimos mañana. Temporalidad, es la fecha de la adquisición. Lo que yo, por regla de temporalidad, lo que yo adquirí antes de la comunidad, ¿cómo lo calificarían? Lo que adquirí después, bueno, esa es la primera regla que enseñamos siempre, pero es la regla más frágil, porque en un mismo caso pueden aparecer 2 o 3 reglas de calificación, y a esta la va a matar, por ejemplo, la causa anterior, la va a matar, por ejemplo, la calidad de la adquisición, porque si es gratuita, va a ser anterior a la comunidad, va a ser propia. No, perdón, no di ese ejemplo. No va a ser ese ejemplo. No me confundí. Es la regla más frágil que tenemos. El derecho anterior seguro, ahora déjenme que pienso y se los digo bien. Es la regla más frágil. Después, el carácter de la adquisición. Si es onerosa, la adquisición onerosa en general es el bien ganancial por autonomacia. La adquisición gratuita es por autonomacia propia. El principio de subrogación real, que lo vamos a explicar bien, pero más o menos vamos a tratar de entenderlo así. Es una ficción jurídica que admite que yo le traslado la calidad que tiene un bien
a otro que yo adquirí en su reemplazo, a través de una permuta, por ejemplo, o a través de la reinversión del precio. El típico caso de cuando yo vendo el autito de soltera y me compro otra cosa. En este país es imposible que yo venda un auto y o sea, en un año ya el auto vale 30% menos, pero si yo vendo el 147 de soltera y me compro un Palio, que no sé si se fabrica todavía, y más o menos los montos fueran parecidos, yo podría, aun cuando fue una adquisición onerosa posterior a la celebración del matrimonio, decir que hubo subrogación legal y que el bien sigue siendo propio. Pero ya lo vamos a analizar porque es un principio que tiene una única excepción. Lo estamos nada más enunciando para dejarlo bien. Después tenemos el principio de accesión, que es el principio que ustedes estudiaron cuando vieron bienes y cosas. ¿Se acuerdan? Los accesorios y lo principal. Entonces, si mi mamá me regaló un terreno y yo en ese terreno, durante el matrimonio, edifiqué 3 departamentos, esos departamentos que están dentro de ese terreno, ¿qué carácter tienen? Pregunto porque algunos, los prácticos contestaron que el terreno era propio y el inmueble era ganancial. Entonces yo pregunté, ¿se puede separar en el derecho argentino lo que se construye en la superficie y la superficie? O sea, si se construyó eso en un bien propio, que no ocurre muchísimo más de lo que uno cree en las viviendas. Construimos en el terreno de mi papá, construimos la parte de atrás de mi mamá, y bueno, después cuando se separan vienen los problemas, porque esta casa es de tu propia, del cónyuge, pero lo que se construyó arriba genera derecho de recompensa, el valor que hay arriba. Entonces ya lo vamos a ver mañana. Derecho anterior es súper amplio, pero el primer caso que siempre se viene a la cabeza, mañana vamos a ver que son 5 o 6 incisos, es el boleto de compraventa. Si yo suscribí el boleto de compraventa estando de novia o siendo bajo régimen de separación y consolido la adquisición durante el matrimonio, el bien se va a calificar como propio, sin perjuicio del derecho de recompensa. O sea, siempre que ustedes vean que la masa crece, que una masa crece, o la propia o la ganancia, a la expensa de la otra, aparece la recompensa. Siempre. Una cosa es la calificación y otra cosa es la recompensa. Y el último criterio es la naturaleza o el destino del bien, que esto está previsto, que es nuevo, que está previsto para los bienes de uso personal o para el ejercicio de la profesión. Antes no había ninguna norma en este sentido. Entonces, por ejemplo, un médico radiólogo, un odontólogo, un arquitecto, no, un arquitecto ya tiene unas computadoras espectaculares, pero un abogado, una biblioteca, bueno, no sé, los médicos. Esos bienes antes se consideraban gananciales. Hoy se considera que conforme la naturaleza o el destino que tienen son propios de la persona, salvo, sin perjuicio, dice la norma, de que si fuere de gran valor, y otra vez, gran valor tiene que ver con esa familia. Un sillón de odontólogo que para mí, que puede costar $20.000, para mí es una cosa y para Susana Jiménez otra, ¿no? O sea, eso en principio son propios, salvo que sean de un valor importante que habrá la recompensa, pero esa persona necesita eso para trabajar. No podemos partir el sillón al medio y el odontólogo no tiene plata para comprarle la otra mitad. Bueno, acá los dejamos enunciados. Mañana los tenemos que desarrollar. Yo les diría que empiecen a crear una leyita, porque es muy largo esto y vamos un poquito más lento de lo que yo pensaba. Pensé que íbamos a ir un poquito más rápido. Este aviso que era súper importante. El práctico de patrimonial que estaba previsto para el 12 de 11 pasa para el 5, el martes se va a tomar. El martes que viene. ¿Sí? Porque hubo un problema. El problema no es el mío, en realidad. No puedo dar la clase el 5, entonces el eje va a tomar el práctico el 5. Seguimos con la clase 6 y 7. ¿No? Y la otra semana está bien, todos después vamos a patear, ¿no? Bueno. Acá hay que razonar, nada más. Por supuesto que hay que memorizar los nombres de las reglas, pero no se enloquezcan. Si lo entienden, le pueden leer sin dificultad. Bueno,